Alejandro, el magnate inmobiliario, se movía por los salones de la alta sociedad como un depredador en su hábitat natural. Su sonrisa, a menudo descrita como una mueca de superioridad, rara vez alcanzaba sus ojos, dos pozos oscuros que solo reflejaban ambición y desprecio. Para él, el mundo era un tablero de ajedrez donde cada pieza tenía un precio y cada persona una debilidad explotable. Había construido su imperio ladrillo a ladrillo, pero también a costa de la empatía, el respeto y, según muchos, su propia alma. Su lema, repetido con una convicción casi religiosa, era simple y brutal: el dinero lo compra todo. No había situación, problema o persona que no pudiera ser adquirida o doblegada con la suficiente cantidad de billetes, o al menos eso creía firmemente. Una noche, en medio de la opulencia de una cena de negocios, donde el champán fluía como un río y las promesas de millones se susurraban al oído, Alejandro se encontraba en su elemento. Rodeado de socios y rivales, se jactaba de su invulnerabilidad, de su capacidad para sortear cualquier obstáculo que la vida pudiera ponerle. Su voz resonaba, cargada de una arrogancia que pocos se atrevían a desafiar. Fue entonces, en el cenit de su exhibición de poder, cuando Marcos, un rival de negocios, con una fortuna considerable, pero una ética sorprendentemente más arraigada, alzó una ceja con escepticismo. Marcos, un hombre de mirada penetrante y sonrisa mordaz, no era de los que se dejaban intimidar fácilmente. ¿Invulnerable, Alejandro?, inquirió Marcos con un tono que mezclaba burla y desafío. Eso es fácil de decir cuando tienes una chequera ilimitada y un ejército de abogados a tu disposición. ¿Qué harías si te quitaran todo eso? Si tuvieras que valerte por ti mismo, sin un centavo, sin contactos, sin tu maldito teléfono inteligente. La pregunta flotó en el aire, silenciando por un momento el murmullo de la sala. Alejandro, acostumbrado a ser el que dictaba las reglas, sintió un pinchazo en su orgullo. «Tonterías», replicó Alejandro, su sonrisa tensa. «Mi ingenio es mi mayor activo. Podría reconstruir un imperio desde cero en cuestión de semanas». Marcos sonrió, una expresión genuina esta vez, divertida. «Entonces, ¿por qué no lo demuestras? Una semana, sin tu fortuna, sin tus tarjetas, sin tus contactos, solo con la ropa que llevas puesta y un teléfono básico, de esos antiguos con el que solo puedas hacer llamadas. Te dejaré en un punto aleatorio de la ciudad. Si lo logras, te doy el doble de lo que vale tu última adquisición. Si fracasas, públicamente admitirás que el dinero no lo es todo». La propuesta era absurda, una broma de mal gusto, pensó Alejandro. Pero el desafío había sido lanzado ante sus pares, y su orgullo, esa fuerza motriz que lo había llevado a la cima, no le permitiría retroceder. Aceptó la apuesta con una risa confiada, convencido de que sería un juego de niños. Después de todo, ¿qué tan difícil podría ser? Su ingenio, su vasta experiencia en el mundo de los negocios, su carisma. Todo eso lo sacaría adelante. Marcos le entregó un pequeño teléfono de botones, un modelo obsoleto y una dirección escrita en un papel arrugado. La mañana siguiente, la realidad golpeó a Alejandro con la fuerza de un puñetazo. Despojado de su cartera, sus tarjetas de crédito, su reloj de oro, incluso las llaves de su coche de lujo. Solo le quedaba la ropa, un traje impecable pero ahora inútil, y el teléfono básico en el bolsillo. Fue llevado en coche, con los ojos vendados, a una zona desconocida de la ciudad. Un laberinto de calles estrechas y edificios destartalados que nunca antes había pisado. Cuando la puerta del coche se cerró y el sonido del motor se desvaneció en la distancia, Alejandro se encontró completamente solo, rodeado de la cruda realidad de una calle que no conocía. La primera noche se cernió sobre él como un manto pesado y frío. El rugido de la ciudad
Antes un sonido distante y amortiguado por los cristales de su penthouse, ahora era una cacofonía de voces extrañas, sirenas lejanas y el incesante susurro del viento entre los callejones. El aire, que en su burbuja de lujo siempre era climatizado, ahora le calaba los huesos, húmedo y sucio. Se sentó en un banco de parque, sintiendo la dureza del metal bajo su peso, y por primera vez en años, el miedo comenzó a corroer su confianza. ¿Podría su arrogancia sobrevivir a la calle? La noche apenas comenzaba, y Alejandro ya sentía el peso de una realidad que nunca había imaginado. Antes de que continuemos, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El teléfono básico en su mano parecía una reliquia de otra era, un objeto inútil en un mundo que siempre había dependido de la inmediatez y la sofisticación. Alejandro lo encendió, la pantalla monocromática parpadeó con una luz tenue que apenas iluminaba su rostro cansado. Su mente, acostumbrada a memorizar códigos complejos y números de cuentas bancarias de millones, ahora luchaba por recordar un simple contacto. La única persona que se le vino a la cabeza, con una claridad inquietante, fue la de su ex secretaria Laura. La misma Laura a quien había despedido sin contemplaciones un año atrás por un error trivial que él consideró imperdonable, un mero desliz en la organización de su agenda que le había costado un negocio menor. Con dedos temblorosos marcó el número. El tono de espera sonó como una burla en el silencio opresivo de la noche. Cuando la voz de Laura finalmente respondió, sonó distante, profesional, pero con un matiz de frialdad que Alejandro reconoció al instante. «Diga», articuló ella. Alejandro, tragando saliva, intentó sonar lo más natural posible, aunque el frío y el miedo le roían las entrañas. «Laura, soy Alejandro, necesito tu ayuda». Un silencio gélido se extendió por la línea, un silencio que hablaba volúmenes. Luego una risa amarga y corta resonó en el auricular. «Usted, necesitando ayuda, eso sí que es nuevo. ¿Recuerda cómo me dejó en la calle, señor Alejandro? Sin un aviso, sin una indemnización justa, solo porque no estaba a la altura de sus estándares». La voz de Laura se endureció con cada palabra, el recuerdo de la injusticia aún fresco en su memoria. «No tengo nada para usted, ni tiempo, ni paciencia, ni mucho menos compasión. Adiós, Alejandro». La llamada se cortó abruptamente, dejando a Alejandro con el zumbido de la línea muerta y el eco de su propia crueldad. El rechazo de Laura fue un golpe más duro de lo que esperaba. Había subestimado el resentimiento que había sembrado a lo largo de los años. La noche avanzó, implacable. El hambre comenzó a ser una punzada constante en su estómago, y el frío de la madrugada se le metía hasta los huesos, a pesar de su traje caro. Se acurrucó en un rincón intentando dormir, pero el suelo duro y el constante murmullo de la calle lo mantuvieron despierto. La humillación era un veneno que se extendía por sus venas. Él, Alejandro, el magnate, reducido a un mendigo más en las calles. A la mañana siguiente el sol pálido no trajo consuelo. Sus intentos de pedir ayuda fueron inútiles. La gente pasaba a su lado, ignorándolo o lanzándole miradas de desprecio. Su traje, ahora arrugado y sucio, no inspiraba lástima, sino sospecha. Intentó usar su labia, su elocuencia de empresario, para convencer a alguien de que le prestara dinero, de que le diera una oportunidad. «Soy Alejandro, el de inversiones globales», decía con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que apenas era un susurro ronco. La respuesta era siempre la misma, una mirada vacía, un encogimiento de hombros, o simplemente la indiferencia silenciosa. Nadie lo tomaba en serio, para ellos era solo otro sin techo. A medida que los días pasaban, la desesperación comenzó a crecer como una mala hierba en su interior. El hambre se volvió un compañero constante, el cansancio una carga que le doblaba la espalda.
Se topó con personas sin hogar, aquellos a quienes antes despreciaba con una distancia olímpica. Los veía sentados en las aceras, compartiendo trozos de pan, buscando calor en los respiraderos del metro. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora los observaban con una mezcla de curiosidad y un miedo incipiente. Comenzó a ver la realidad cruda de sus vidas, la lucha diaria por sobrevivir, la dignidad que, a pesar de todo, muchos conservaban. Una noche, mientras observaba a un anciano compartir su escasa comida con un perro callejero, un recuerdo lejano, casi olvidado, asaltó su mente. Una imagen de su infancia, de una niña de ojos grandes y risa contagiosa. Elena, su hermana. Hacía años que no hablaba con ella, desde que su ambición lo había consumido y la había dejado atrás. Un recuerdo incómodo de una vida que consideraba menor. La idea de llamarla le pareció absurda al principio. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría pedirle ayuda después de todo este tiempo? Pero la desesperación es un motor poderoso. Su orgullo, aunque maltrecho, aún le impedía rendirse por completo a la derrota de la apuesta. Y Elena era, quizás, su última esperanza, un nombre que había permanecido enterrado bajo capas de indiferencia y éxito. Con un nudo en la garganta, Alejandro sacó el teléfono. ¿Sería ella su salvación o su condena final? Con el teléfono en la mano, un objeto tan insignificante pero cargado de una esperanza desmedida, Alejandro marcó el número que, sorprendentemente, aún recordaba. Eran dígitos grabados en lo más profundo de su memoria, de una época en la que los lazos familiares aún significaban algo para él. El número de Elena, su hermana, a quien había abandonado sin remordimientos hacía ya tantos años, priorizando sin dudarlo la senda de su carrera y la acumulación de su fortuna. Cada tono de espera resonaba en su oído como un eco de su propia traición, una melodía amarga que anticipaba el juicio inminente. La llamada no fue contestada, o quizás sí, pero solo con un silencio gélido que se extendía al otro lado de la línea, un vacío que parecía absorber toda su desesperación. Un silencio que no era de ausencia, sino de negación, de una decisión consciente de no responder. La mano de Alejandro, que sostenía el teléfono, tembló. El frío de la noche, que hasta entonces había sido una molestia física, se convirtió en una punzada emocional, un recordatorio de su soledad autoimpuesta. En ese instante de vulnerabilidad extrema, su mente se vio asaltada por una cascada de imágenes. Víctima de un aluvión de recuerdos, Alejandro experimentó vívidos flashbacks de su relación con Elena. Se vio a sí mismo, un niño aún, corriendo por los campos con una Elena risueña a su lado, sus manos entrelazadas, prometiéndose ser inseparables. Recordó las tardes de juegos, las noches de confidencias, el apoyo incondicional que ella siempre le había brindado, incluso cuando él, el hermano mayor, debería haber sido su protector. Luego, la imagen cambió. Una Elena más joven, con los ojos llenos de lágrimas, mientras él le daba la espalda, subiendo a un coche de lujo, persiguiendo la quimera del éxito y el poder. Una promesa rota, el dolor de la separación grabado en el rostro de su hermana, un dolor que él había ignorado con la crueldad de la ambición desmedida. Su mente, antes tan enfocada en los números y las ganancias, ahora se veía obligada a confrontar las pérdidas humanas que había acumulado. La ambición lo había cegado. Le había vendido la idea de que el dinero era el único medidor de valor, la única moneda de cambio en la vida. Y en ese proceso había descartado lo que realmente importaba a las personas que lo amaban. Por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez en toda su vida adulta, Alejandro sintió un profundo remordimiento. No era una culpa superficial, sino una punzada aguda que le atravesaba el pecho, una realización dolorosa del daño irreparable que había causado, de los puentes que había quemado,
de los lazos que había cortado con su propia mano. La necesidad de sobrevivir, de ganar la estúpida apuesta con Marcos, se mezclaba ahora con un creciente y sorprendente deseo de enmendar sus errores. Ya no era solo una cuestión de orgullo o de demostrarle nada a nadie. Era una búsqueda de algo más profundo, de una paz interior que el dinero nunca le había podido comprar. La imagen de Elena, con sus ojos llorosos, se superponía a la de sus propios ojos, ahora empañados por lágrimas que no se atrevía a derramar, cuando estaba a punto de perder toda esperanza, cuando la idea de que su hermana lo había borrado por completo de su vida se hizo insoportable. El teléfono que aún aferraba con fuerza vibró. Un sonido discordante en el silencio de su desesperación. La pantalla monocromática se iluminó con un brillo tenue, mostrando un número desconocido. Con el corazón martilleándole en el pecho, Alejandro contestó. Al otro lado de la línea, una voz familiar le respondió, una voz que, aunque teñida por los años y el dolor, era inconfundible. Era Elena, su salvación o quizás el comienzo de su verdadero juicio. Era ella, la voz, aunque cargada de una madurez que Alejandro no recordaba, era inconfundiblemente la de Elena. Pero no era la voz cálida y risueña de su infancia, ni la voz herida de su juventud. Era una voz fría, distante, teñida de un resentimiento tan palpable que atravesó el alma de Alejandro como una cuchilla helada. «¿Alejandro?», preguntó ella, sin asomo de sorpresa o afecto. «Sé que eres tú, y sé por qué llamas». Cada palabra era un dardo, cargado con años de dolor y abandono. Ella no había olvidado. Al contrario, parecía haber cultivado cada herida, cada desilusión, convirtiéndolas en una fortaleza inexpugnable. Alejandro intentó balbucear una disculpa, una explicación, algo que mitigara el peso de su propia culpa. «Elena, yo he cometido errores. Necesito tu ayuda». Su voz, antes tan segura y dominante, ahora sonaba débil, implorante. Elena rió, una risa hueca y amarga que carecía de alegría. «¿Mi ayuda? ¿Ahora me necesitas? Qué conveniente. ¿Dónde estabas tú cuando yo te necesitaba, Alejandro? ¿Dónde estaba el gran magnate cuando tu hermana lo perdió todo, cuando luchabas sola?» Las palabras de Elena eran una avalancha que lo sepultaba, recordándole cada instante de su egoísmo. Ella sabía que Alejandro la necesitaba, y esa conciencia le otorgaba un poder que él nunca le había dado. Después de una tensa conversación, más un interrogatorio que un diálogo, Elena aceptó verlo, no para ayudarlo, eso lo dejó claro, sino para confrontarlo. El reencuentro tuvo lugar en un café modesto, un lugar que Alejandro nunca habría pisado en su vida anterior. Elena apareció no con el brillo de una mujer de éxito, sino con la dignidad de alguien que había reconstruido su vida pedazo a pedazo. Sus ojos, antes llenos de inocencia, ahora portaban una dureza que reflejaba las batallas libradas. El encuentro fue tenso, cargado de reproches que flotaban en el aire como fantasmas. Elena no se contuvo. Desgranó cada una de sus fallas, cada vez que la había dejado de lado por un negocio, por una oportunidad, por el mero capricho del poder. La revelación más dolorosa llegó cuando Elena le confesó que había estado siguiendo su vida, observando desde la distancia cómo se volvía más cruel, más despreciable con cada éxito. «Pensé que quizás con el tiempo cambiarías», dijo ella. Su voz apenas un susurro cargado de desilusión. «Pero solo te volviste más frío, más inaccesible. Te convertiste en todo lo que nuestro padre despreciaba». Alejandro se encogió. Siempre había pensado que su éxito era una forma de honrar a su padre, de superar sus propias limitaciones. Pero Elena le mostraba la verdad. Se había convertido en una caricatura de sí mismo, una versión distorsionada de lo que su familia había querido para él.
Elena le reveló entonces la verdadera magnitud de su plan. No era un capricho del momento. Ella había estado planeando su venganza, esperando el momento oportuno. Había visto la noticia de su desaparición, el desafío con Marcos, y supo que era su oportunidad. Su motivación no era la malicia, sino el dolor acumulado por años de abandono y la injusticia de la vida de Alejandro, una vida de opulencia construida sobre la indiferencia hacia los demás, incluso hacia su propia sangre. «No te voy a dejar caer», dijo Elena, su mirada fija en la suya. «Pero tampoco te voy a rescatar sin más. Vas a pagar por cada lágrima, por cada noche de soledad». La desesperación de Alejandro se hizo profunda. Se dio cuenta de la magnitud de su error, de que su hermana no era la misma persona que recordaba, la niña dulce y perdonadora. Se había convertido en una mujer fuerte, forjada por la adversidad, y ahora era ella quien tenía el control. Él, el magnate que controlaba imperios, estaba a su merced. Elena, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, le presentó una condición para cualquier ayuda, una condición que lo humillaría aún más y lo obligaría a confrontar su verdadera naturaleza, el hombre que se había olvidado de cómo ser humano. «Vas a trabajar», le dijo ella, «en un lugar donde tu dinero no significa nada, donde tu nombre no te da ningún poder. Vas a trabajar en un refugio para personas sin hogar». La propuesta de Elena era una bofetada a su orgullo, una sentencia a un mundo que él siempre había despreciado. Pero en ese momento, Alejandro no tenía otra opción. La propuesta de Elena era una bofetada a su orgullo, una sentencia a un mundo que él siempre había despreciado. Pero en ese momento, Alejandro no tenía otra opción. Él, el magnate que controlaba imperios, estaba a su merced. La idea de mezclarse con aquellos a quienes consideraba la escoria de la sociedad, de ensuciarse las manos en un lugar donde su nombre y su fortuna carecían de valor, le producía un escalofrío de repulsión. Intentó negociar, balbucear excusas sobre su falta de experiencia, su delicada constitución o la importancia de su tiempo, pero Elena fue inflexible. Su mirada gélida no le dejó espacio para la réplica. «No es una negociación, Alejandro, es una condición. Tómala o déjala. Pero si la dejas, no esperes nada más de mí. Y te aseguro que Marcos no te dejará volver a tu vida tan fácilmente». La amenaza implícita de Marcos, sumada a la firmeza de Elena, lo dejó sin salida. Con un suspiro de derrota, Alejandro asintió. La humillación era tangible, pesada, pero la alternativa era la calle, una realidad que había probado y que no deseaba repetir. Al día siguiente, con la misma ropa sucia y desgastada que llevaba desde el inicio de su calvario, Alejandro se presentó en el refugio. Era un edificio antiguo, con paredes desconchadas y un olor peculiar a humedad y comida. El bullicio de voces y el ir y venir de personas lo abrumaron. Se sentía como un extraterrestre, un intruso en un mundo que le era completamente ajeno. Su primer día fue un desastre. Torpe y reacio, se movía entre los residentes con una rigidez que delataba su incomodidad. Le asignaron tareas básicas: limpiar mesas, barrer el suelo, servir raciones de comida. Cada acción era un desafío para su orgullo. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y a sostener copas de champán, ahora se dedicaban a fregar platos y a recoger restos de comida. Los otros voluntarios, gente sencilla y amable, lo observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Los residentes, por su parte, lo ignoraban en su mayoría, inmersos en sus propias luchas diarias, o lo miraban con ojos que reflejaban una sabiduría que él, en su opulencia, nunca había poseído. Con el paso de los días, la resistencia inicial de Alejandro comenzó a erosionarse.
Escuchaba fragmentos de conversaciones, veía las cicatrices en los rostros y las manos de las personas, los gestos de solidaridad entre ellos. Lentamente comenzó a interactuar. Una noche, mientras servía la cena, un anciano con una barba canosa le sonrió y le agradeció con una sinceridad que le llegó al alma. Fue un pequeño gesto, pero para Alejandro, acostumbrado a la adulación interesada, fue un shock. Empezó a ver a las personas no como una masa anónima y despreciable, sino como individuos con historias, con esperanzas rotas y sueños olvidados. La necesidad de cumplir la apuesta con Marcos seguía siendo un motor, una meta tangible en su mente. Pero un nuevo impulso, más sutil y profundo, comenzó a gestarse. Un creciente deseo de redimirse, no solo ante Elena, sino ante sí mismo. Las noches en el refugio, aunque agotadoras, lo dejaban con una sensación extraña, una fatiga que no era la misma que sentía después de una negociación fallida, sino una fatiga que venía acompañada de una extraña satisfacción. Una noche, el refugio se vio sumido en el caos. Un grito desgarrador rompió la relativa calma. Un hombre, uno de los residentes más callados y frágiles, se desplomó en el comedor, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. La gente corrió a su alrededor, presa del pánico. Los voluntarios, aunque experimentados, parecían abrumados. En medio de la confusión, Alejandro sintió una oleada de adrenalina. Recordó vagamente un curso de primeros auxilios que había tomado por obligación en una de sus empresas años atrás. Sin pensarlo dos veces, se abrió paso entre la multitud. La vida del hombre pendía de un hilo, y Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, la vida de alguien dependía enteramente de él, no de su dinero, sino de sus acciones. ¿Podría dejar de lado su ego y actuar? Sin titubear, Alejandro se arrodilló junto al hombre desplomado. El pánico en los ojos de los presentes era palpable, pero en su mente una extraña calma se apoderó de él. Las lecciones olvidadas del curso de primeros auxilios emergieron con una claridad sorprendente. Evaluó la situación rápidamente. El pulso débil, la respiración superficial, el color ceniciento de la piel. Dirigió a los voluntarios dando instrucciones claras y concisas. Necesito que alguien llame a emergencias inmediatamente. Otro, despeje el área. Tú, busca el botiquín de primeros auxilios y trae el desfibrilador si hay uno. Su voz, antes autoritaria por el dinero, ahora resonaba con la autoridad de la necesidad, de la urgencia. Aplicó las compresiones torácicas con una fuerza y un ritmo que no sabía que poseía, mientras otro voluntario le ayudaba con la respiración boca a boca. Los minutos se extendieron como horas. El sudor le empapaba la frente, pero no se detuvo, no titubeó. La imagen del hombre, frágil y desamparado, se grabó en su mente, eclipsando cualquier pensamiento sobre su antigua vida de lujos. No era un acuerdo millonario, no era una adquisición hostil, era una vida, y estaba en sus manos. Cuando las sirenas de la ambulancia finalmente rompieron el silencio de la noche y los paramédicos tomaron el relevo, Alejandro se desplomó exhausto, pero con una sensación de alivio y una extraña euforia que nunca antes había experimentado. El hombre sobrevivió. Al día siguiente, los residentes y el personal del refugio rodearon a Alejandro con una gratitud que lo dejó sin palabras. No eran elogios interesados ni adulaciones por su fortuna. Eran miradas sinceras de aprecio, sonrisas genuinas y un gracias que resonó en lo más profundo de su ser. Un anciano le tomó la mano, sus ojos nublados por las lágrimas, y le dijo: «Nos salvaste. Eres un ángel». Alejandro, el magnate que había comprado lealtades y respeto con dinero, descubrió que había algo mucho más valioso: el reconocimiento desinteresado de haber hecho el bien. Ese incidente marcó un punto de inflexión.
Alejandro empezó a sentir una conexión genuina con las personas del refugio. Ya no los veía como los sin hogar, una categoría abstracta y distante, sino como individuos con nombres, historias, miedos y esperanzas. Escuchaba a María, la anciana que hablaba de su juventud como bailarina, a Carlos, el ex soldado atormentado por sus recuerdos, a Sofía, la joven madre que soñaba con un futuro mejor para su hijo. Comprendió la humanidad en sus luchas, la resiliencia en sus espíritus y la dignidad que mantenían a pesar de la adversidad. Elena lo observaba de lejos. Sus encuentros iniciales, tensos y llenos de reproches, comenzaron a transformarse. En sus conversaciones, Alejandro le contaba sus experiencias en el refugio, sus descubrimientos, la forma en que su perspectiva estaba cambiando. Hablaba con una vulnerabilidad que ella no había visto en años, una sinceridad que derretía lentamente el hielo que había cubierto su corazón. Ya no era el hermano arrogante y despiadado, era un hombre buscando desesperadamente un camino de regreso a sí mismo, el deseo de ayudar a los demás y de redimirse, no solo ante Elena, sino ante la imagen que veía de sí mismo en el espejo, se volvía más fuerte con cada día que pasaba en el refugio. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a distribuir mantas, Elena se acercó a él. Algo inusual. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una mezcla de melancolía y algo parecido a la esperanza. Le pidió que la acompañara a una pequeña oficina en la parte trasera del refugio, un espacio modesto lleno de carpetas viejas y fotografías descoloridas. El aire estaba cargado de recuerdos. Elena tomó una de las fotografías, una imagen de una mujer joven con una sonrisa radiante, abrazando a dos niños pequeños, Alejandro y ella misma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Este refugio», comenzó Elena, su voz apenas un susurro, «no es solo un lugar cualquiera, es el legado de nuestra madre». Alejandro la miró confuso, sintiendo que una verdad profunda y dolorosa estaba a punto de ser revelada. Una verdad que conectaba directamente con el pasado de ambos y la razón de su abandono. «Este refugio», repitió Elena, su voz ahora un poco más firme, aunque todavía cargada de emoción. «No es solo un lugar cualquiera, es el legado de nuestra madre». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La imagen de su madre, siempre presente en sus recuerdos como un faro de bondad y compasión, se materializó ante él. Pero, ¿qué tenía que ver ella con este lugar, con este mundo que él había ignorado por completo? Elena, con los ojos fijos en la fotografía, continuó. «Ella lo fundó, Alejandro. Mucho antes de que tú te obsesionaras con el dinero y nos abandonaras, ella ya dedicaba su vida a los desfavorecidos. Este era su sueño, su pasión. Cuando murió, yo prometí que continuaría su obra, aunque fuera en secreto, lejos de tu ambición desmedida». Las palabras de Elena cayeron sobre Alejandro como mazazos. El refugio, el lugar donde había encontrado un atisbo de humanidad, era una extensión de la bondad de su propia madre, la mujer a la que él había idealizado en la distancia, pero cuyo verdadero espíritu había desatendido por completo. Un dolor agudo, más intenso que cualquier pérdida financiera, le atravesó el pecho. Se dio cuenta de la magnitud de su ceguera, de cómo su búsqueda incesante de riqueza y poder lo había alejado no solo de su hermana, sino del legado más puro de su familia. Su madre, la mujer que siempre había intentado inculcarle valores más allá de lo material, había dedicado su vida a los mismos desamparados que él había despreciado. Elena, con su voz quebrada, le explicó los sacrificios que había hecho para mantener el refugio a flote, luchando contra la burocracia, la falta de fondos y la indiferencia general, todo para honrar la memoria de su madre. Alejandro se derrumbó, no físicamente, sino en lo más profundo de su ser. Las lágrimas brotaron de sus ojos,
lágrimas que no eran de autocompasión, sino de un arrepentimiento genuino y devastador. Había vivido una vida de opulencia, creyendo que era el pináculo del éxito, cuando en realidad había estado ciego a la verdadera riqueza que su madre y su hermana habían cultivado: la compasión, el servicio, el amor incondicional. La imagen de la fotografía, con su madre sonriente y los dos niños pequeños, se superpuso con los rostros de los residentes del refugio, de las personas a las que había ayudado en los últimos días. El legado familiar no era una cuenta bancaria abultada, sino este lugar, esta comunidad, esta red de apoyo para los más vulnerables. En un acto de verdadera humildad, Alejandro se levantó. Ya no era el magnate arrogante, ni el hombre desesperado de la calle. Era un hombre con un nuevo propósito, con una claridad dolorosa pero transformadora. Observó las carpetas viejas, los informes financieros rudimentarios, los planos de expansión que nunca se habían materializado. «Elena», dijo, su voz ronca pero firme, «déjame ayudarte, no como una obligación, no para ganar una apuesta, sino para honrar a nuestra madre, para honrarte a ti. Sé cómo manejar esto, sé cómo conseguir los recursos. Déjame usar mis conocimientos, no para construir imperios de concreto, sino para construir un verdadero hogar para estas personas». Elena lo miró, sus ojos todavía húmedos, pero con una chispa de esperanza que Alejandro no había visto en ella en años. Era la primera vez que su hermano le ofrecía algo que no estaba teñido de egoísmo. Juntos se sentaron y Alejandro, con una pasión renovada, comenzó a trazar un plan. Sus habilidades empresariales, antes dedicadas a la acumulación de riqueza, ahora se enfocaban en optimizar el funcionamiento del refugio, en buscar fuentes de financiación sostenibles, en expandir su alcance. No era un juego, era una misión. Justo cuando comenzaban a ver los frutos de su colaboración, la puerta del refugio se abrió de golpe. Marcos, su rival de negocios, apareció en el umbral, una sonrisa de suficiencia en sus labios. Había llegado para ver el resultado de su apuesta, para regodearse en la humillación de Alejandro. Su mirada recorrió el lugar, deteniéndose en Alejandro, cubierto de polvo y con las mangas remangadas, y luego en Elena, que estaba a su lado. Los ojos de Marcos brillaron con malicia. «Vaya, vaya, Alejandro», espetó con desprecio. «Así es como un magnate inmobiliario se gana la vida ahora, vendiendo sopa a los desamparados. Supongo que la apuesta la has perdido, ¿y de qué manera?» Alejandro se enderezó, pero no con la altivez de antaño. Había una nueva dignidad en su postura, una calma que desconcertó a Marcos. Miró a su rival y por primera vez no sintió ira ni resentimiento, sino una profunda lástima. «Marcos», respondió Alejandro, su voz tranquila y resonante, «tienes razón. Perdí la apuesta, perdí mi fortuna, mi estatus, mi arrogancia, pero gané algo mucho más valioso». Su mirada se posó en Elena, luego en los rostros de los residentes del refugio, que lo observaban con curiosidad. «Gané la oportunidad de ver el mundo a través de otros ojos. Gané a mi hermana de nuevo. Y gané un propósito que el dinero jamás podría comprar». La expresión de Marcos se endureció. Su burla inicial se transformó en una confusa mezcla de sorpresa y algo parecido a la envidia. No había humillación en Alejandro, solo una profunda y serena convicción. «¿Y tú, Marcos?», continuó Alejandro, con una dulzura inesperada en su voz. «¿Qué has ganado últimamente?» La pregunta dejó a Marcos sin palabras. Su sonrisa se desvaneció, completamente desarmado ante la inesperada transformación de su rival. La pregunta de Alejandro flotó en el aire, llenando el silencio con una verdad incómoda que Marcos no supo cómo responder. El magnate, antes tan seguro de sí mismo, ahora parecía un niño desorientado. Alejandro no esperó una respuesta. Su mirada,
Ya no cegada por la ambición, se dirigió a Helena, y en sus ojos se reflejó una promesa silenciosa y profunda. La decisión estaba tomada. No volvería a la vida de antes, a la acumulación vacía de riquezas y al poder deshumanizante. Había encontrado algo mucho más valioso entre los escombros de su antigua existencia. En los meses que siguieron, Alejandro demostró que su transformación era genuina. Sus habilidades empresariales, antes temidas en los círculos financieros, se convirtieron en una fuerza imparable para el bien. No solo optimizó la gestión del refugio, sino que lo expandió con una visión y una eficiencia asombrosas. Con la ayuda de Helena, quien aportó su conocimiento de las necesidades de la comunidad y su inquebrantable compromiso, fundaron la Fundación Esperanza, un nombre elegido con cuidado para reflejar su nuevo propósito. Los contactos de Alejandro, antes utilizados para cerrar tratos millonarios, ahora se movilizaban para conseguir donaciones, voluntarios y apoyo gubernamental. Las salas de reuniones, que antes resonaban con negociaciones implacables, ahora albergaban discusiones sobre cómo mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. La reconciliación entre Alejandro y Helena fue más allá de un simple acuerdo. Fue una profunda sanación. Las heridas del pasado, aquellas que habían supurado durante años, comenzaron a cerrarse. Compartieron risas, recuerdos y por primera vez en mucho tiempo, planes para el futuro que incluían a ambos. El amor fraternal, que Alejandro había enterrado bajo capas de orgullo y avaricia, resurgió con una fuerza renovada, más fuerte por el dolor que habían superado. Juntos honraron el legado de su madre de la manera más significativa posible, no con monumentos de mármol, sino con actos diarios de compasión y servicio. Cada persona ayudada, cada vida transformada en el refugio, era un tributo viviente a la mujer que había plantado la semilla de la bondad en sus corazones. Marcos, por su parte, desapareció de sus vidas, incapaz de comprender la victoria de Alejandro. El magnate había perdido la apuesta en términos monetarios. Sí. Su cuenta bancaria, sus propiedades, su estatus social se habían desvanecido en el aire. Pero, como él mismo había dicho, ganó algo infinitamente más valioso. Había recuperado su humanidad, su hermana, y había descubierto un propósito que el dinero jamás podría comprar. La vida de Alejandro ya no se medía en cifras de ganancias, sino en sonrisas de gratitud, en ojos que recuperaban la esperanza, en el calor de una mano amiga. El nuevo propósito de Alejandro lo llenaba de una energía que su antigua vida nunca le había proporcionado. Ya no perseguía el vacío de la acumulación, sino la plenitud de la contribución. Se convirtió en un defensor apasionado de los derechos de las personas sin hogar, usando su voz y su influencia para crear un cambio real y duradero. La Fundación Esperanza creció, convirtiéndose en un faro de ayuda en la ciudad, un testimonio de que incluso el corazón más endurecido podía encontrar redención. Al final, la frase «llama a quien quieras», que una vez había sido un desafío arrogante y una burla cruel, adquirió un significado completamente nuevo. Para Alejandro, no se trataba de a quién podías llamar para salvarte de una situación difícil, sino a quién podías llamar para ayudarte a encontrar el camino de regreso a ti mismo. Se trataba de la conexión humana, de la empatía, del amor que al final era la única riqueza verdadera. Y en esa revelación, Alejandro no solo encontró un nuevo amanecer para sí mismo, sino que iluminó el camino para muchos otros, demostrando que la redención, la familia y la superación siempre triunfarán sobre la avaricia y la traición. La historia de Alejandro se convirtió en un susurro de esperanza, un recordatorio de que, a veces, perderlo todo es el primer paso para ganarlo de verdad.